Acá tenemos lo que yo les comentaba, una técnica de conservación en estado húmedo, que es por métodos químicos, ¿sí? Que se va a dar en un ambiente oscuro y en una condición anaeróbica, y que por medio de la fermentación láctica bajamos el pH a un pH 4. Está el fundamento de dividir todos los procesos microbianos por disminución del pH, porque no hay ninguna bacteria que pueda actuar por debajo del pH 4, y a ese pH estarían actuando muy bien los hongos, pero al haber una condición anaeróbica, tampoco actúan los hongos. El problema se da en el silo parcialmente abierto porque comienza a haber desarrollo de levaduras, que esas levaduras sí van a actuar a pH ácido y en condiciones anaeróbicas, efectuando una fermentación etanólica, que me va a afectar un poco la calidad del silo. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el momento que yo abro el silo. Por eso, a partir del momento que yo abro el silo, la vida útil del silo es limitada, es de un año. En ese año lo tengo que consumir. Mientras yo no lo toque el silo, lo puedo mantener indefinidamente. Por eso yo un silo de grano de maíz lo puedo tener 50 años sin tocarlo. Si nadie me lo rompe o nadie me le hace nada, ese grano se mantiene perfectamente bien el tiempo que yo lo mantenga cerrado. Pero en el momento que yo abrí, como ya hay desarrollo de hongos, tengo que consumir eso en un periodo máximo de un año. ¿Estamos? Bien. Y acá lo que me interesa que vean es los factores que determinan la calidad del silo, lo que yo les decía, porcentaje de humedad y porcentaje de hidrato de carbono. ¿Sí? Tamaño de uniformidad de picado, porque me van a estar afectando esto fundamentalmente. Y la velocidad desde que levanto el material y lo llevo al lugar donde lo voy a embolsar. ¿Por qué? Porque si esto está muy lejos, en ese trayecto voy a tener un proceso de respiración aeróbica que me va a consumir hidrato de carbono. Mientras que lo que yo debo tener en cuenta para determinar un buen silo es elegir el material en base a las características físico-químicas del material, contenido de proteínas, contenido de hidrato de carbono, contenido de lípidos, momento de cosecha, tamaño de picado, altura de corte para saber si voy a tener rebrotes o no en el campo, método de almacenamiento, tipo de silo que voy a hacer de acuerdo a la infraestructura que tengo en el campo, si me da para hacer un silo bolsa o tengo un silo puente o un silo subterráneo, tipo de descarga y la forma que voy a extraer el material del silo y se lo voy a suministrar a los animales. Todo eso me va a afectar la calidad del alimento en el silo. ¿Está claro? Que no es lo mismo que esto. Esto me va a determinar la calidad de la conservación del silo. ¿Qué puedo controlar yo como ingeniero agrónomo o como productor? El momento de selección del material, por lo que es contenido de humedad, contenido de hidrato de carbono para ver el tipo de fermentación que voy a tener y el tipo de silo que puedo hacer dependiendo del instrumental y material que tengo disponible. Otra cosa no la voy a poder manejar. ¿Estamos? Bueno, acá está lo que yo les hablaba, lo de la línea de leche, ¿sí? Acá tenemos el grano pastoso, que es el grano recién formado cuando es blandito. A medida que el grano va madurando, voy a ir solidificando parte del endosperma, me va a ir disminuyendo la línea de leche. Por eso acá tenemos de 1/4 a 3/4 de línea de leche, sería el estado ideal, que me está indicando que mi cultivo se encuentra cercano a ese 65-70% de humedad o 30-35% de materia seca y de un 0 a un 12% de hidrato de carbono. Si lo levanto acá es muy pronto. Si lo levanto acá cuando tengo un endosperma vítreo, que ya está todo el grano duro, es demasiado tarde. ¿Sí? Acá me sobra humedad, acá me falta humedad. Tengo demasiada materia seca.
¿Está claro? Entonces, yo tengo que levantarlo en este estadio. Cuando estoy en estado de grano lechoso, que el grano está semi-blando. ¿Está claro? Acá está bien explicado los distintos estadios, no hace tanta falta que lo sepan. Porque este es un ejemplo para el caso del maíz. Bien, acá está lo que hablábamos de los cuidados que debo tener, que lo más importante es el tamaño del picado, para evitar que sea tan pequeño que me afecte los movimientos ruminales, o tan grande como para que me provoque un exceso de consumo de hidratos de carbono por respiración aeróbica una vez ensilado. ¿Está? Acá está lo que yo les decía, que selecciona el cultivo con un 30-35% de materia seca y 6-12% de hidratos de carbono. Y acá tenemos la sucesión microbiana. Bacterias aeróbicas, de respiración aeróbica. Esto se debe consumir aproximadamente en 2 horas, que me produce este aumento de temperatura, no más de 6, 7, 8 grados por encima de la temperatura ambiente. Si se me va mucho más, es que piqué mal y esto se me extendió en el tiempo. A medida que va bajando la disponibilidad de oxígeno, comienza a haber una síntesis de ácido acético, ya sea por bacterias de fermentación acética o bacterias lácticas heterofermentativas, que me provocan una pequeña disminución de pH del silo, actuando primero unas bacterias lácticas que generan una pequeña cantidad de ácido láctico, que me llevan el pH a alrededor de pH 5, pH óptimo para que las bacterias lácticas generen gran cantidad de ácido láctico. Fundamentalmente acá me van a actuar homofermentativas, generando gran cantidad de ácido láctico, llegando a valores cercanos de 4, donde se me estabiliza el silo, donde hay un control de actividad bacteriana por pH y un control de actividad fúngica por la condición anaeróbica. Está control de actinomicetes, porque los actinomicetes actúan a pH 8. No hay forma que actúe acá un actinomicete. ¿Está? Entonces, en estas condiciones, al pH cercano de 4, yo aseguro que el material embolsado va a tener una calidad parecida, similar o ligeramente inferior a la calidad que tenía el material que yo embolsé. Está a esta calidad, a la calidad que seleccione yo cuando seleccione el cultivo. ¿Está claro, chicos, eso? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien no entendió? Acá lo ven en un cuadrito. Acá tenemos cambios en la concentración. Vemos que va bajando el nivel de oxígeno. Vemos que acá hay alta concentración de oxígeno. Va aumentando la actividad de bacterias respiratorias. Ven que acá tengo alta cantidad de actividad de bacterias respiratorias, de respiración aeróbica, y va disminuyendo. Disminuye la concentración de oxígeno. A medida que disminuye la concentración de oxígeno, comienzan a actuar bacterias acéticas, ya sean de fermentación acética o heterofermentativas de fermentación láctica, que terminan de consumir el oxígeno y me producen una disminución de pH a valores cercanos a 4,5, donde primero me actúan un grupo de bacterias lácticas que continúan disminuyendo el pH, y finalmente hay bacterias lácticas homofermentativas que producen una gran cantidad de ácido láctico, llevando el pH finalmente a un valor de 4, donde se estabiliza el silo. Entonces vemos que las bacterias de respiración aeróbica disminuyen, aumentan las acéticas a medida que se consume el oxígeno, y a medida que disminuye la producción de ácido acético, empiezan a aumentar la actividad de bacterias lácticas y a aumentar la cantidad de ácido láctico que baja el pH. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? Acá tenemos, esperen que se vaya esto,
Acá tenemos que esa cantidad de ácido láctico que se forma en el alimento es muy importante, porque si se acuerdan, cuando vimos fermentación, vimos que la fermentación proteómica podía producirse a partir de ácido láctico. Entonces, cuando este material rico en ácido láctico va a ser alimento del ganado, ese ácido láctico a nivel ruminal promueve síntesis de ácido propiónico. Y vemos que ese ácido propiónico a nivel ruminal producía un incremento de hidrato de carbono a nivel hepático, y que eso se veía reflejado en un mayor contenido de hidrato de carbono en glándula mamaria o de glucógeno en tejido muscular, dependiendo del tipo de animal al cual estamos alimentando. Por eso también es importante esa acumulación de ácido láctico. En cambio, si yo piqué mal y me quedé acá, pH cercano a 5, actúa Clostridium genera una fermentación butírica. En primer lugar, perdí el silo, porque se genera un silo avinagrado poco palatable. Y en segundo lugar, si logro que el animal me lo coma, le estoy dando ácido butírico. Ese ácido butírico, al ser procesado a nivel ruminal, va a generar, ¿sí?, pérdida de eficiencia ruminal por generación de gas metano. Ese metano generado no es aprovechado por el rumiante porque tenemos enzimas que lo aprovechen y se pierde la atmósfera directamente. ¿Está claro? Porque tampoco me sirve darle al animal un alimento, primero, poco palatable y encima enriquecido en butirato, que va a favorecer un proceso totalmente diferente a nivel ruminal. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas con esto? Bien. Bueno, acá está lo que hablamos recién. Disculpen, pero bueno, se me está destruyendo la garganta. Bueno, acá está este cuadrito solamente para que vean en base a qué selecciono, en qué momento selecciono, dependiendo del cultivo, para ensilar. Acá está lo que yo les había hablado, que las tendencias actuales son ensilar grano húmedo, como un ensilado totalmente energético, o ensilar lo que se llama el algas, que ensilar la mazorca completa, que sería el grano con el marlo y la chala. Entonces le estoy dando, acá es un ensilado energético, y acá le estoy dando un ensilado con mayor contenido de energía, pero con un alto contenido de fibra, al darle el marlo y la chala. A diferencia con el silo planta entera, que tiene menor contenido de energía, pero alto contenido de fibra. ¿Estamos? Esto lo van a ver bien cuando vean nutrición animal y parte también cuando vean forraje. Bien, acá tienen un ensilado casero que les dice como para que lo vean. Ahí hay una picadora donde se va picando el material. Ese material se embolsa directamente en bolsa de consol, se viene apisonado para generar las condiciones de ensilar. Le agregamos melaza para aumentar la actividad microbiana, para asegurar que las bacterias tengan el alimento en los primeros estadios. Se lo sella y se lo deja de mantener durante un cierto tiempo para evaluar, para que ocurran todos los procesos fermentativos. Si yo quiero evaluar la calidad nutritiva de un silo, vemos primero lo que yo les decía. Lo primero que voy a hacer es medir el pH del jugo, o sea, de lo que va percolando con el pH. Si el pH de ese jugo está cercano a 4, es que logré la generación de ácido láctico que me acidificó todo ese contenido del silo y sé que voy a tener una buena conservación. Si el pH me quedó mucho más alto, no estabilicé el silo, voy a tener pérdida de material. Voy a evaluar contenido de materia seca del forraje, voy a evaluar cenizas, porque eso me está indicando la cantidad de mugre que puedo llegar a tener en el silo,
y por lo tanto la cantidad de Clostridium que puedo llegar a tener presente. Evalúo contenido de proteína bruta y voy a evaluar lo que es fibra neutra detergente, que me va a dar un parámetro me va a indicar cuánto del forraje corresponde a celulosa y cuánto del forraje corresponde a material soluble. Es decir, me va a indicar más o menos para dónde va a ir el alimento, si va a ir a favorecer un alimento netamente energético, rico para un animal que está en producción de carne o producción o engorde, o me va a dar un material rico en balanceado o en energía que me va a favorecer la producción de hidratos de carbono, tanto a nivel glándula mamaria como hidratos de carbono de almacenamiento. ¿Sí? Y lo que voy a evaluar es la digestibilidad del material. También, si yo quiero ver la calidad de los hilos, lo que voy a hacer es evaluar nitrógeno, porque si yo veo que estoy perdiendo mucho nitrógeno amoniacal, quiere decir que estoy teniendo un bajo contenido de humedad en el silo y el amonio liberado se me está perdiendo como amoníaco, con lo cual debo controlar la temperatura del silo para que no tenga tanta pérdida de humedad del material. ¿Sí? Tuve mucha respiración aeróbica, estoy perdiendo humedad y estoy perdiendo nitrógeno. Voy a evaluar azúcares solubles residuales. Si me queda gran cantidad de azúcares libres, significa que no tuve una adecuada fermentación láctica. ¿Está? Evalúo la cantidad de ácido láctico residual. O sea, si me quedó residualmente ácido láctico, quiere decir que llegué sobradamente al pH 4 para estabilizar el silo, y evalúo la cantidad de ácido acético y ácido butírico. Cualquiera de los dos que me aparezca significa que no llegué nunca al pH 4. Acá me quedé un pH entre 5 y 6, perdí el silo totalmente. Y acá me quedé en un pH cercano a 5, perdí el silo totalmente. En ningún momento logré estabilizar el silo al pH 4 mediante la producción de ácido láctico. ¿Está claro eso, chicos? Acá hay un cuadro comparativo, con esto terminamos, que ya me robé 5 minutitos, de las características de cada tipo de proceso y la duración. En el lignificado es un deshidratado, un proceso físico. Yo cortaba y deshidrataba a cercano al 20% de humedad. ¿Sí? El enolaje es físico-químico, corto, deshidrato al 50% y enrollo. El ensilaje es totalmente químico, corto, pico y embolso. ¿Está? Tipo de proceso que dije recién, contenido de humedad. Enificación, lo seco hasta el 20%, enolaje lo seco al 50%, ensilaje lo cosecho al 65-70% y lo empaqueto al 65-70%. Tiempo de conservación. El heno no más de 3 años. 3 años empecé a perder calidad, sobre todo por contacto con el medio ambiente. Enolaje puedo mantenerlo entre 4 y 5 años. ¿Sí? El ensilaje cerrado indefinidamente, una vez que lo abrí, en un año lo debo consumir. Dependencia del clima, el enificado altísima, porque si no tengo buen clima, se me fermentó el material cuando estaba en la fila. El enolaje medio, porque tengo un proceso deshidratado, si me llevo en ese momento, lloré. En el ensilaje me interesa poco el medio ambiente, porque levanté el cultivo y lo embolsé apenas lo levanté, con un alto contenido de humedad. Producto final, un heno, un rollo y un silo, y la forma de presentación, dependiendo del campo donde me encuentre. Pueden ser rollos, fardos, ¿sí?
o distintos tipos de derivados de los mismos.